Bienvenidos una vez más a Encuentro Podcast. Qué bueno que nos estás acompañando una vez más y que eres parte de este nuevo episodio, y estamos muy contentos porque tenemos un episodio especial. Pero antes queremos agradecer a todos aquellos que de veras nos han estado dando un comentario, nos han estado apoyando, familia, amigos, la iglesia. Gracias primeramente, pero hoy es especial. Hoy tenemos un episodio que hemos platicado mucho de esta historia, y el tema del día de hoy, o el episodio del día de hoy, se llama Mayores y Menores. Ahorita que empieces a escuchar la historia, te vas a identificar, la vas a reconocer, porque creo que es una historia, Abdiel, que la hemos escuchado mucho desde hace años, nos la han predicado, nos la han contado de diferentes puntos, pero hoy queremos abarcar, creo que muchas áreas, muchos puntos de vista, muchas partes o puntos que no se hablan cuando le hemos escuchado predicar. Y este episodio de Mayores y Menores tiene que ver con la historia del hijo pródigo. Así es que ese episodio muy particular, muy especial. Pero ¿cómo ves, Abdiel? No, muy bien, como les decía el pastor, estamos muy contentos de que nos estén escuchando. Y hoy el episodio, hace rato platicábamos, estábamos así como en una plática de lo que íbamos dándole estructura y todo lo que estamos haciendo, y estábamos hablando acerca de esta historia y cómo Jesús tenía dos grupos, ¿no? de oyentes, ¿no? Porque a veces estas parábolas tienen que ver con historias que Jesús contó, y estos dos grupos de oyentes eran los hermanos mayores, que eran los fariseos que estaban escuchando el mensaje, y el otro grupo eran los publicanos y pecadores, que simbolizan también a los hermanos menores. Entonces Jesús les cuenta una historia, una parábola, y con el hijo pródigo, el hermano mayor, el hermano menor y el padre. Y te estaba diciendo, ¿no? Cómo a veces pensamos que solamente la historia es bonita y nos quiere Jesús enternecer, pero en ese momento les estaba, como decimos, ¿no?, volando la cabeza, porque les estaba diciendo, ¿sabes qué? Así es mi amor por las personas, ¿no? Porque ellos estaban diciendo, oye, pero ¿por qué Jesús se sienta con los publicanos, con los pecadores? ¿Por qué Jesús se está ahí? Porque un símbolo de realmente aceptación era sentarte a comer con alguien. Sí. Entonces ellos decían como, pero ¿por qué se sienta, no? Y Jesús les cuenta una historia que les vuela la cabeza y dicen, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto, no? Sí, miren, la historia tiene que ver desde el episodio pasado en lo que nos quedamos, ¿no? Porque hablo que es un episodio particular, un episodio que queremos ir un poquito más allá en lo que hemos escuchado, hasta donde vamos en nuestra historia o en las historias que hemos contado. ¿Por qué? Porque en el episodio pasado hablábamos acerca de las tentaciones, hablábamos acerca de cómo muchas veces caes en ella, pero qué hacer, o qué hacer con aquel primer error, con aquella primera experiencia en donde todo se pierde, y qué tienes que hacer. Yo creo que esta historia esta parábola nos da a entender muchas cosas, y yo quiero comenzar con el hermano menor. Y yo creo que ese hermano menor, lo platicábamos ahorita, yo me puedo identificar mucho. ¿Por qué? Porque ese hermano menor, hemos escuchado esta historia, ¿no?, de aquel que solamente reclama una herencia, la malgasta, y luego está comiendo con los cerdos y todo lo demás que le hemos escuchado, y tú lo dijiste ahorita, ¿no? Es como enternecer el corazón de un pecador que regresa. Sí. Pero algo muy importante que tenemos que entender, que pródigo no significa aquel que regresa. Pródigo significa aquel que malgasta, aquel que malinvierte, aquel que mal usa el recurso, o que toma una mala decisión. Y cuando estábamos hablando de esta historia, se abrió nuestro corazón, se abrió nuestra plática, y por eso nació este episodio, ¿no? Y yo hablo del punto de vista de ese hermano menor. Y yo creo que algo que quiero transmitirte, algo que queremos transmitirte hoy, es ese hermano menor que habla esa historia. No comienza desde el punto donde la Biblia nos empieza a hablar, ni donde Jesús empieza a hablar de la historia. Creo que ese hermano menor, para llegar a ese punto de reclamar, de tomar esa decisión, empezó a sentirse autosuficiente. Empezó a menospreciar lo que había en su casa, empezó a dejar de ver importantes ciertas cosas, empezó a poner atención cosas que había afuera, más de aquello que tenía que
que valorar que tenía en casa. Y cuando yo empecé a escuchar esta historia, de hecho yo hablaba con Abdiel y decía, yo me puedo identificar mucho con ese hermano menor. Porque el episodio pasado te decía, ¿no? Qué padre es cuando alguien te hace llegar a una casa, estás formándote, estás viviendo ese primer tiempo bien padre. Pero yo me acuerdo que después de estar sirviendo un tiempo, después de estar dándole a Dios gran parte de mi juventud, me había permitido estar en muchos eventos, ya estaba siendo líder en muchas áreas en mi vida. Pero yo recuerdo que empecé a identificarme mucho con este hermano menor. Empecé a tomar muy poco en cuenta los consejos. Empecé a tomar muy poco en cuenta a la autoridad que tenía en casa. Empecé a sentir que yo podía, porque una de las cosas que pasa, yo creo que es algo que queremos transmitir, es que Dios nos esté usando y que Dios permita que estemos viviendo cosas muy padres en su propósito. No es la justificación para que tú te sientas autosuficiente y pases por alto todo, ¿no? Yo creo que este joven en esa casa, la voz de su papá empezó a ser como que, ay, ¿eso qué, verdad? ¿Eso qué tiene de importante? ¿Eso qué tiene de bueno? Pero yo recuerdo que empecé a escuchar consejos y decía, ¿ese consejo qué? O sea, yo ya puedo predicar, yo ya puedo cantar, yo ya puedo dirigir, hay gente que ya me busca, hay gente que ya me pide un consejo. Y yo recuerdo que empecé a menospreciar. Pero cuando empecé a menospreciar, fue como decir, dame esa herencia, yo me la puedo rifar, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo tomar mis decisiones y no me importa lo que tú me digas. Y yo recuerdo que hasta un pastor en ese tiempo, llega y me da un consejo acerca de una muchacha. Y a lo mejor, ay, el pastor va a contar su historia. Sí, porque algo que yo quiero que entiendas, estamos abriendo nuestro corazón porque muchas veces hablamos solamente desde nuestra victoria. Y qué padre es hablar buenos testimonios, qué padre es hablar que nuestra herencia se multiplica. Pero también el propósito de este podcast es que tú escuches que también hay situaciones que vivimos que no queremos que tú vivas. Claro, sí. Yo recuerdo que ese pastor llegó y me dijo, esa muchacha, déjala en paz, no es un tiempo para ti, ten cuidado y esto y aquello. Dije, ¿qué pues? ¿Qué no estás viendo con quién estás hablando? ¿Qué no estás viendo que cuando yo dirijo la alabanza cosas suceden? ¿Qué no estás? Ahí empiezas a tú autoterapiarte. Empiezas a poner en poco aquello que tú ves y para no hacer el cuento largo, tomé malas decisiones. Decidí tomar esa herencia, decidí tomar mis decisiones, decidí hacer las cosas a mi manera. Y en pocos meses, recuerdo, en Tijuana, fue perder meses de mi vida por una mala decisión, por una mala inversión, por tomar un rumbo que no era y menospreciar lo que yo tenía en casa. Menospreciar aquello que ya tenía, menospreciar aquello que Dios me había dado y me había honrado de tener una casa. Y yo creo que ese joven de esa historia que estamos comenzando en este momento, comenzó con ese punto. A menospreciar, a dejar de tomar importancia a lo que ya tenía y a poner más atención en lo que había afuera. Y recuerdo que tomé esa mala decisión, caí en fornicación, perdí meses de mi vida, perdí mi santidad, perdí muchas cosas y lamentablemente en pocos meses de aquella autosuficiencia, de sentirte que todas las podías, estar totalmente alejado de casa, totalmente perdido en pecado y sin un rumbo ni qué hacer. Entonces, ese primer personaje, yo creo que algo que yo quiero transmitirte el día de hoy es: valora lo que tienes en casa. Valora lo que tienes, la voz del Padre, la voz de tu autoridad. Porque escucha bien, esta historia representa muchas áreas de nuestra vida. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu casa y puede ser una iglesia, que creo que es donde más se puede manifestar esta historia, ¿no? Aquellos que empiezan a ser usados por Dios, que empiezan a ser respaldados por Dios y que empiezas a decir, no, yo no necesito nada. Yo ya quiero lo que me corresponde, yo ya estoy grande, yo ya tomo mis decisiones y ándele, mijo. Meses después, apartado, perdido y anhelando lo que verdaderamente tenías en casa. Qué importante es valorarnos lo que tenemos. A veces nos familiarizamos tanto con las cosas que tenemos que decimos, la damos por hecho que ya son parte de nuestra vida
Y también a lo mejor jóvenes que nos escuchan, que dices, no, pues ya estoy grande, ya entré a la universidad. Y empiezas a menospreciar el consejo porque a veces creemos que somos autosuficientes. Él llegó, este joven, esta persona, hermano menor, llegó a despreciar porque decíamos que pedir la herencia era como matar al padre. O sea, era una ofensa, pues. Era una ofensa cultural al padre. Y decir, pues dámelo, ¿no? No me importa, o sea, quiero tus beneficios solamente. Y a veces así somos. Queremos los beneficios, mas no queremos estar cerca de la voz que realmente nos va a guiar, nos va a sustentar y va a estar con nosotros. No, y mira, una parte que es bien peligrosa es dejar de escuchar la voz del padre. Ay, sí. Yo creo que ese muchacho ya empezaba a tener cierto coqueteo, ciertas distracciones, ciertas cosas. Y el papá, yo creo, llegaba y le decía, mijo, tranquilo, va a llegar tu momento. Mijo, va a llegar. No, es que tú qué sabes. Y muchos somos así. Muchos en el caminar con Dios llega alguien, puede ser un líder, puede ser una persona mayor que tú dentro de la iglesia, puede ser en tu trabajo, aún tu propio jefe, y tú sientes que todas las puedes, y como dicen, no, te sientes la última coca en el desierto y puedes tomar esa decisión. Pero lo que yo pude ver fue que hoy lo puedo decir con toda seguridad. Hoy lo puedo decir aprendiendo de esa experiencia y abriendo mi corazón. Si yo hubiera escuchado, si yo hubiera tomado en cuenta ese primer consejo, detente. ¿Por qué? Porque iba a llegar el momento de conocer a una persona. Iba a llegar el momento de tener a una mujer, de tener una esposa. Pero cuando tú te quieres adelantar a algo y dejas de escuchar la voz, es bien peligroso. Sí. Y aquí vemos solamente que es una herencia, que un muchacho que se fue a malgastarla y empezamos a ver que solamente es el vicio y que estaba ya con mujeres y lo perdió. No, de veras, hay muchas cosas que nosotros malgastamos por dejar de escuchar el consejo y convertirnos en ese hermano menor, y que muchas veces por no escuchar, hoy podemos escuchar historias de cientos de personas que se quedaron con ese pecado, se quedaron en esa condición, sí, se quedaron en esa lejanía, con esa condenación de no poder regresar a casa, porque fue más grande la culpabilidad, fue más grande el peso, fue más grande la vergüenza. Pero me encanta que esa historia, como Jesús, más que enternecernos, nos da la guía de cómo podemos regresar en sí. De cómo regresar en sí, cómo reconocer y tener esa sensación de decir, hey, ¿qué hago aquí? Y la verdad es algo tan increíble de ese hermano menor que no se quedó ahí. Me encanta lo que dices porque había entonces ya advertencias. A veces creemos, ay, caí en este pecado, como se dice, ¿no? Como decimos a los cristianos o por cultura o algo, ¿no? Caí en esto y a veces pensamos que es de un día para otro, pero había tantas cosas que eran esos como red flags, esos foquitos rojos que te están diciendo, hey, no, esa muchacha no es, o hey, tranquilo, por ahí no es el consejo. Y qué importante escuchar esa voz del Padre a través de tu familia, a través de tu pastor, a través de tu líder, que te está diciendo, tranquilo, va a llegar el momento. Y qué importante es detectar esos focos rojos para que realmente tú puedas seguir, porque pues por no atender a la voz, pues pasó todo esto, ¿no? Sí. Pero qué importante es atender todo esto. Yo te quiero contar ahora mi historia. Abriendo el corazón. Estaba pensando, dije, ¿la contaré o no? Y dijiste, ¿sabes qué? Pues vamos a darle, nuestra intención es que, como decía el pastor, que puedas entrar a este podcast y salir edificado, pero también que puedas, si estás viviendo esta situación, algo te guíe y que Dios nos dé la gracia, ¿verdad? Sí, es que mira, la verdad, siempre como cristianos o personas que ya estás al frente de algo, siempre queremos mostrar aquella área que nunca te duele nada. Yo lo digo en la congregación y donde me paro. Yo no me voy a subir y voy a ponerme como la persona que no se equivoca. Hoy quiero hablarte también desde nuestra derrota.
hablarte desde cómo pudimos salir de ahí, cómo abrir el corazón y decirte, hey, aprovecha el consejo, aprovecha, ama tu casa, valora tu casa, espérate en el tiempo y sé entendido que si alguien te puso en una casa con un padre, con una autoridad, es una bendición. Claro. Es una gran bendición y que hoy podamos abrirte el corazón, pero pues ahora vamos a escuchar la historia de Abdiel Rodríguez. Sí, a mí me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti, acerca de una muchacha. Gente se había acercado conmigo y me había dicho, hey, tranquilo, no es por ahí, yo estaba más joven. Y no hice caso a ese consejo y pues las consecuencias fueron caer en esto, en la fornicación. De verdad, ahorita te quiero hablar como un amigo. Sé que eres mi pastor, pero te quiero hablar como un amigo, ya hemos hablado de esto. En ese momento, pues ha sido uno de los peores episodios de mi vida, ¿no? Donde yo me sentía bien mal, me sentía, pues, las consecuencias de caer en todo esto, pues era complicado para mí. Yo recuerdo que en ese tiempo yo iba a la universidad y cuando iba en camino, llegaban momentos donde tenía pensamientos de suicidio, porque habías caído en algo, había sido algo diferente. Yo les conté en los episodios pasados cómo haber estado en la iglesia. No quiere decir que con estar en la iglesia nunca había pasado, nunca había pecado. Claro que sí, pero caer en esto era algo bien diferente para mí. Afrontarlo y tener esos pensamientos de suicidio, de decir... Yo digo, no lo iba a hacer, pero simplemente con el hecho de tener esos pensamientos que te están atacando, que te están diciendo, ¿sabes qué? Eres indigno, mira lo que hiciste, mira cómo has desperdiciado tu vida y cómo la vergüenza y la culpabilidad viene a nosotros y nos hacen sentir, porque así es el pecado, ¿no? Primero, pues ahora sí vamos a decir, el diablo te ofrece... Ay, mira todo lo que vas a tener. Y cuando entras en eso, te hace sentir la peor persona. Y así me pasó a mí. Pero algo bien importante que yo te comentaba, era cómo yo me encontré con una persona, que de hecho le quiero mandar saludos, mi amigo Oscar, que nos escucha, Oscar Caldera. Un saludo, amigo. Una persona que estuvo ahí para... Y fíjate, no me dio... Sí me habló de Dios, claro que me dijo, ¿sabes qué? Dios te puede perdonar, Dios te puede sanar. Claro que me dijo todo eso, pero lo que más me impactó era el hecho de estar ahí, a mi lado. Y decirme, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué onda? O sea, animarme y decirme, oye, échale ganas. Dios tiene un plan contigo, Dios te puede perdonar. Y él tuvo la actitud, decíamos hace rato, de los siervos de esta historia. El hermano mayor, que ahorita vamos a hablar de él, tuvo otra actitud. Pero aquí yo me encontré con un hermano mayor que tuvo una buena actitud conmigo y estuvo para restaurar mi corazón, que si yo no me hubiera encontrado con alguien así, seguramente yo puedo decir que no estaría aquí hoy. Yo puedo decir que no estaría hablando contigo. Pero gracias a alguien que tiene el corazón del Padre, puede ser restaurado. Y la iglesia, yo pienso que tiene que tener el corazón del Padre, ¿no? De esta historia, para poder restaurar a aquellos que se están perdiendo, porque pues a veces podemos entrar en una situación donde podemos decir, ¿sabes qué? Él no se merece, él no tiene lugar, pero realmente tenemos un lugar en la mesa y eso es lo que hace Dios con nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que hizo un amigo, de tener esa actitud del siervo, de realmente guiarme, estar conmigo, y pues mi vida fue diferente. Primero gracias a Dios, pero gracias a las personas con las que te rodeas. Y mira, es una parte bien importante que pocas veces se habla de esa historia. En esa historia siempre hay 3 personajes. Uh-huh.
El hermano menor que estamos hablando ahorita y que nos podemos identificar, que hemos fallado, que a lo mejor no escuchamos el consejo en esa temporada, que pudimos estar prácticamente refugiados con esos cerdos, ¿no? Y estar totalmente perdido. Pero alguien siempre va a estar al pendiente, y me encanta que muy pocas veces no se habla, o casi todas las veces no se habla de esos siervos. El padre tenía el amor. El padre siempre tuvo la seguridad de lo que había invertido en su hijo y el corazón que había derramado, y nunca perdió la fe que iba a regresar, pero era su línea sanguínea, era su hijo y era algo que estaba ligado a su corazón. Pero qué actitud tan hermosa y qué actitud tan chila de los siervos. Los siervos no tenían ningún vínculo con él, los siervos no tenían ninguna línea sanguínea, y ellos nunca dejaron de creer. Ellos siempre, yo creo, le preguntaban y animaban al padre: va a regresar, ya tenemos listo el vestido, ya tenemos listo su anillo, ya tenemos las sandalias, si le creció el pie en este tiempo, ahí le vamos agarrando una más grande. Siempre tuvieron una actitud correcta. Y claro, así como fue Oscar, yo puedo nombrar amigos. Tengo amigos que en ese tiempo, como hubo unos que, te volteaban y ni te hablaban, porque creo que lo viviste, y otros que criticaron, también hubo amigos que llegaron y dieron una palmada. Hablaba de nuestro pastor Roberto Molina, y yo recuerdo que él en ese tiempo se la jugó por mí, porque mucha gente no quería, mucha gente aún se expresó y dijo: él no merece una oportunidad. Pero como Oscar, él vino de la misma manera, y como ese siervo nunca dejó de creer. Aunque él no era mi padre, él no era alguien en ese tiempo que tenía o estaba ligado su corazón al mío, claro, nunca dejó de creer. Mas, sin embargo, cuando hubo la oportunidad, dijo: aquí estoy con la capa, estoy con el anillo, estoy con el calzado, y bienvenido a casa. Y qué machín que hoy podemos dar este consejo a la iglesia. Hay muchos que han malgastado su vida, que han malgastado el consejo, que han menospreciado a casa y que están allá afuera. ¿Por qué no nos convertimos al corazón de los siervos? Nos dejamos ser uno con el Padre, claro, y tener la fe de que van a regresar. ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no estamos con los brazos abiertos en la puerta de una congregación esperando a que llegue aquel que se fue mal, aquel que se fue tomando una mala decisión, y estar listos con el vestido, estar listos con la sandalia y con el anillo? Porque solamente es lo que Dios nos pide. Dios no nos está pidiendo que seamos expertos en teología, porque a veces entre más conocemos, más somos o enjuiciamos, en lugar de estar con esa actitud. Y qué padre que Oscar llegó, y qué padre que estuvo un Roberto Molina, qué padre que hubo amigos que en su momento, ahorita te decía, tengo un amigo en Tijuana que de repente llegaba y me decía: oye, te invito a unos tacos, y solamente era sentarse a comer conmigo. Nunca me juzgó, nunca me dijo pecador, uy, carnal, perdiste la oportunidad. No, se sentaba: ya comiste, carnal, qué bueno que estás bien, si me ocupas, márcame por teléfono, ahí voy a estar. Y él siempre fue alguien que estuvo como el siervo. Sí. Y qué importante, porque la verdad, gracias a ellos regresamos. Gracias a ellos y a que Dios nos hizo entrar en sí, porque yo hablo esta parte, ¿no? Ahorita estamos hablando desde nuestra derrota, ¿no? Pero creo que Dios nos hizo entrar en sí. Yo recuerdo ese momento. Una palabra me hizo entrar en sí. Una palabra me hizo voltear y decir: oye, yo tengo casa. Claro. Yo sé con quién ir, y fui y busqué a un pastor, y un pastor que hoy es familia, es un gran amigo, el pastor Álvaro Hernández. Fui y lo busqué, y él me abrazó y me dijo: vamos a darle, y me abrazó y le dimos con todo. Y la verdad es bien padre entrar en sí, pero contar con gente que te está esperando con los brazos abiertos y que está para darnos una segunda oportunidad. Sí, algo muy importante también es que este hombre estaba preparando su discurso y dijo: ¿sabes qué? Voy a ir a la casa de mi padre y les voy a decir que me haga como uno de sus trabajadores o jornaleros, porque se sentía que tenía que pagar la deuda, que la herencia, todo lo que había hecho. Y dijo: pues por lo menos que un jornalero me enseñe algo de lo que sabe, y pues trato de pagar. Pero me encanta la respuesta del padre, cómo lo ve, lo corre, porque en ese tiempo un principal de una casa, ver lo que hacía eso, ver lo que tenía los pies descubiertos, ver que corría hacia alguien, era algo que culturalmente estaban diciendo: oye, ¿de qué nos estás hablando, Jesús?
Pero realmente dice en esta parábola cómo el padre corre. Y no solamente corre, dice, traigan un anillo, traigan la mejor ropa. Y en este caso la mejor ropa era la túnica de él. Porque era lo mejor que había ahí. Y se vístanlo. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros en nuestra vida. Después de pasar estas situaciones adversas, después de pasar estos problemas, estar en el peor episodio de nuestra vida, venimos con Dios y Él cubre nuestra desnudez con su mejor ropa, con su mejor anillo, con lo mejor que Él tiene para nosotros. Me encanta el corazón de Dios para nuestras vidas y cómo también nosotros podemos ser los que cubran la desnudez de otros, los que cubran el pecado de otros y digamos, ¿sabes qué? Sigo creyendo en ti. Porque en aquel episodio que te acabo de contar, pues había gente que decía, pues no creo en Abdiel, no creo que él vaya a cambiar, pero hubo alguien y hubo más amigos que decían, nosotros creemos en ti, creemos que puede ser diferente. Y si tú estás pasando una situación así, créeme que Dios y otras personas también tienen ese corazón para restaurar tu vida, ¿verdad? Y yo creo que es el propósito de este episodio. Creo que este episodio, abrir nuestro corazón, queremos llevarte al punto donde podamos ser conscientes y ser entendidos que Mexicali, que en la ciudad donde estés, en el país donde estés, Dios quiere usarte para hacer una iglesia diferente. Dios quiere en este tiempo tomar nuestras vidas y verdaderamente ser como esos siervos, tener el corazón de ese Padre, porque cuánta gente, y de veras ahorita mientras estamos hablando se me viene al corazón y pienso en muchos amigos que sé que tomaron una mala decisión y que a lo mejor nunca volvimos a ver, pero oramos y aún oro por mi propio corazón porque Dios nos tenga con ese corazón, que cuando ellos regresen estemos listos, que cuando ellos regresen podamos correr hacia ellos, porque lo más increíble de esa historia es que el padre corrió a la puerta para evitarle la vergüenza a la puerta del pueblo. Si él hubiera entrado solito, así todo harapiento, lo hubieran apedreado, se hubieran burlado, hubiera sido criticado grandemente, pero el padre fue hasta la puerta. Cubre su vergüenza. O sea, como iglesia de veras queremos que tú entiendas en este episodio, en esta oportunidad, qué es lo que Dios está buscando de nosotros. Claro. Y creo que es un mensaje que hemos estado dando como iglesia, convertirnos en la iglesia que nuestra ciudad necesita. Y yo creo que comienza desde este punto, ¿no? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos aún ni siquiera han llegado y no llegan porque siempre encuentran a una casa que critica, una casa que limita cómo te vistes, cómo vienes, qué vicios traes? Porque hoy estamos hablando de un punto, ¿no? A lo mejor nosotros, nuestro talón de Aquiles en ese tiempo era eso, pero alguien más que está el día de hoy, a lo mejor cayó en el alcoholismo otra vez, claro, cayó en el adulterio, cayó en el robo, cayó en la mentira y ha sido juzgado y tiene esa vergüenza para regresar. Hoy regresa a casa. Y hoy te digo a ti que estás en casa, que no te has equivocado, que estás bien caminando. Dile, Dios, que nuestro corazón se convierta al tuyo y seamos como esos siervos de esa casa, listos para recibir a aquel que va a llegar. Entonces yo creo que es bien increíble y yo creo que ahorita estar recordando estos episodios y poderlos compartir con cada uno. Es el propósito, ¿no? Que sea tocado tu corazón, que puedas tomar este consejo y que a lo mejor te dices, pero si yo no lo he vivido, pues mejor que no, que ni siquiera te acerques a ese punto, ¿no? Sí. Pero creo que es una muy, muy buena oportunidad voltear a ver a esos siervos, voltear a ver a ese padre, y si estás lejos de casa, pues oramos porque entres en sí. Sí, que puedas regresar. Sepas que Dios está esperando, una iglesia te está esperando también para tener ese corazón de los siervos, de restaurarte. Y también si tú estás en una situación donde puede ser como este hermano mayor que dice, es que yo siempre he estado en casa. Por eso mencionaba ahorita aquellos que no se han equivocado. Yo siempre... Aquellos que están en casa. O sea, porque puedes decir, no, yo siempre he estado en casa, yo siempre he estado bien, yo sí le echo ganas y veo que otros...
pues, ¿qué onda? ¿Cómo Dios los perdona? O es alguien está abusando de la gracia, ¿no? Pero que podamos tener ese corazón de los siervos y realmente ser así, como restaurar a las personas, como tú decías, y lo mencionas también en la predicación el domingo. Mexicali necesita iglesia diferente, que abrace, que ame, que tenga ese corazón de restaurar a las personas. Y nos falta el último personaje. Ya hablamos del menor. Se ha centralizado en el corazón del Padre, que es el que le da el amor y el cobijo a esta historia. Hablamos de los siervos. Pero falta uno, y es el hermano mayor. Así es. Regresó ese hermano a casa. Ya está con la capa, ya está bañadito. Ya está sonando la alabanza, todo lo que da en la casa. Ya tienen los cortes de carne a todo lo que da. El otro regresa. ¿Te imaginas eso? O sea, que tú estés en casa y luego no veas a tu hermano y de repente escuchas que hay una fiesta y todo y... ¿Qué onda? O sea, ¿qué? El compa fue a revisar su Facebook, dijo, hoy no es fecha especial en la onda, casa, ¿no? Hoy no hay calendario, hoy no es luna nueva, nada. Y de repente estaba todo el grupo ahí, hermano, pues, los siervos de Cristo ahí tocando a todo lo que da. Y dijo, oye, ¿qué onda? Llega con uno de los siervos, uno del corazón correcto, ¿no? Y le, oye, ¿qué? ¿Por qué tanto ruido? Pues si hoy no hay party, no hay cumpleaños. Oh, tu hermano regresó. Y aquí es un punto bien importante de la historia, ¿no? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros en esta temporada, en este tiempo, como hermanos mayores? Porque como hay hermanos mayores que se gozan cuando llega el hermano, hay otros hermanos mayores, que es el personaje como el villano de esta historia, ¿no? Que no se gozó. Y yo creo que aquí es donde Dios pone esos ejemplos para guardar nuestro corazón. Porque yo te puedo decir de esta manera, a veces el obstáculo más difícil para regresar son los hermanos mayores. Y yo recuerdo que en ese tiempo, porque en parte para mí, volver a la restauración fue dejar Tijuana. Yo tuve una pequeña temporada en Tijuana y ahí fue cuando ocurrió eso. Que luego contaré esa historia porque me fui a Tijuana tomando una mala decisión. Me fui a Tijuana y sin escuchar el consejo, pues ya escuchaste la historia. Pero salir de ahí era aprovechar una oportunidad que Dios me estaba dando para irme a Puebla, a la Sierra de Puebla, y en medio de esa decisión, muchos se comportaron como el hermano mayor. Muchos hablaron con mi pastor, el que es mi pastor ahora, y le dijeron, no, tú te estás equivocando, ¿por qué le vas a dar la oportunidad? ¿Por qué lo vas a recibir? Ese vato ya no tiene oportunidad, la regó bien gacho, no escuchó. Y mira, y era en un tiempo donde, muchos ahora la iglesia está bien cool. O sea, te estoy hablando de hace 20 años, más de 20 años, donde era muy diferente. Te topabas con un sistema muy legalista, donde si tronabas, eras el mediocre, eras el pecador, eras el leproso y no tenías oportunidad. Sí. Y más por donde Dios te había puesto que cayeras de ahí. Entonces muchos le dijeron, pero me encantó la actitud que el pastor dijo, no, a mí no me importa, véngase. Y yo creo que este personaje lo meten ahí porque sale al final de la historia. Ni siquiera ese hermano mayor, está en la puerta con el padre debatiendo. No lo dejes entrar. ¿Por qué le dan la capa? ¿Por qué le dan el anillo? No. Si te das cuenta, aparece hasta el último de la historia, ya que está en la casa. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo como iglesia? Porque van a llegar mucha gente que no merece oportunidad humanamente. Van a llegar gente que no merece oportunidad porque le falló a Dios conforme a la religión. Pero ¿cómo vamos a responder? Y me encanta cómo el padre viene y le dice, mijo, pues deberías de estar agradecido que tú tenías todo aquí. Tú no lo disfrutas porque no quieres. Te gobierna más tu mentalidad religiosa. En lugar de estar disfrutando porque estás en la casa del Padre, me tienes a mí y tienes todo a tu alcance. Y a veces pensamos que el hermano menor era el único perdido, pero realmente el mayor también necesitó que el padre llegara y le dijera, ¿sabes qué? ¿Qué onda? O sea, ¿verdad? Porque a veces pensamos
que no, pues yo estoy en la iglesia, yo estoy bien, yo cumplo todo, yo hago todo, leo la Biblia en las mañanas, llevo mi devocional, pero ocupó que el padre se acercara y disfruta también lo que hay en casa porque también estaba perdido. Y algo bien importante es que decía, tu hermano estaba muerto. O sea, para la cultura, para el padre, para la gente, una persona que actuaba así estaba muerto. Pero hoy vuelve a la vida. Y que nos encontremos con hermanos mayores que nos den acceso al Padre, no que nos cierren la puerta del acceso que podemos tener al Padre. Abdiel, te acabas de aventar la dominguera entre semana. Es que esa es la verdad, puedes estar más perdido dentro de la casa que aquel que está alejado. Creo que esto es algo que tenemos que resaltar. Puedes estar dentro de la casa, aún expuesto a la palabra, estar expuesto a la presencia del Padre y aún estar lejos de casa. Así y más perdido que aquel que está en pecado. Porque muchas veces la religiosidad, el legalismo, el ser alguien condenatorio, te aparta más del corazón del Padre que aquel que está en medio del pecado y entra en sí en arrepentimiento. Así es. Entonces, yo creo que aquí es parte de la historia del día de hoy, del episodio. Lo que queremos transmitir es, si has tomado malas decisiones como el hermano menor, has malgastado la herencia, has malgastado y has tomado malas decisiones, te hablamos de un Jesús, te hablamos de un Padre, te hablamos de un Espíritu Santo que está listo en casa para recibirte. Así es. Y que nosotros estemos listos como esos siervos con ese corazón del Padre, listos para cobijarte, para amarte, para ponerte un anillo de identidad, para ponerte un calzado, lavar tus pies. Pero también es importante entender que como hermanos mayores tenemos una responsabilidad de amar y de no rechazar. Entonces yo creo que hoy, escuchando nuestra historia, lo que queremos decirte es, si estás lejos, regresa. Regresa, sí. Si estás lejos o estás en el lodo o estás donde estás. En el país lejano, dice. En el país lejano. Lejos del Padre. Tienes una casa. Tienes una casa y Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que nos puede restaurar. Yo ahorita lo puedo ver en estos minutos, ese recorrido, y todavía se conmueve mi corazón en cómo hubo gente que me ayudó y cómo ese corazón del Padre nunca me rechazó. Así es. Nunca me rechazó y que no puse atención en aquellos pues, que no me quisieron. Y que te digo algo, ahora a estas alturas, muchos de ellos ni siquiera están sirviendo a Dios. Y no me da alegría. Sí. No me da gusto. Oro por ellos y digo, Dios, que ellos se vuelvan a encontrar contigo. Y que yo pueda estar con una capa y con unas sandalias cuando ellos regresen. No tengo nada más que decir porque este episodio me ha ministrado. Sí. Creo que es el propósito. A lo mejor escuchamos otro tipo de episodios de otros podcasts y los amamos y los respetamos. Claro. Pero parte de lo que queremos hacer es esto. Abrir nuestro corazón, exponer nuestro corazón y darte un consejo para que tú puedas evitar muchas de las cosas que nosotros vivimos. Yo creo que uno de los grandes propósitos que debe tener la familia en Dios es evitar a aquel que viene como hermano menor, evitarle procesos difíciles, evitarle tragedias y que pueda vivir una vida en libertad sin tropiezos. Claro, sí. Que aquello que uno le costó, pues ellos no lo tengan que vivir. Entonces, pues, siervo. Pues muchas gracias por vernos. Este fue el episodio 3, mayores y menores. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por vernos. Gracias por los que han estado compartiendo, los que han estado ahí al pendiente. Vemos comentarios, gente que le escribe al pastor, que me escribe a mí. Muchas gracias por escucharnos. Nos sentimos contentos, nos sentimos emocionados que a otra persona esto le pueda ayudar, ¿verdad? Síguenos apoyando, a compartir,
a que siga creciendo esta comunidad Encuentro. Y gracias, de veras, gracias por ser parte. Y nos vemos en el próximo episodio de Encuentro Podcast.